soy el profesor Pedro Pierlucini del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Osaka. En este segmento vamos a disertar sobre los receptores asociados a enzimas y cada uno de los detalles moleculares que emergen en este tipo de señalización. Sin más preámbulos, comenzamos. Los receptores asociados a enzimas son receptores involucrados fundamentalmente en el crecimiento, la diferenciación y la división celular. Es por ello que moléculas asociadas a este tipo de acciones ejercen sus efectos a través de estos receptores. Tomando un ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico. ¿Qué hace? Estimula la supervivencia celular, el crecimiento, la proliferación o la diferenciación de varios tipos de células. Y actúa como una señal inductiva del desarrollo. Tenemos otros muchos más, por ejemplo, el factor de crecimiento fibroblástico estimula la proliferación de varios tipos de células, inhibe la diferenciación de algunos precursores de células y actúa como inductor de señal de crecimiento. Como pueden ver, casi todos dicen prácticamente lo mismo, y es crecimiento, desarrollo, diferenciación celular. A diferencia de los receptores asociados a proteína G, que dijimos que eran proteínas heterotriméricas, es decir, de fase transmembrana, los receptores asociados a enzimas son proteínas monoméricas, por lo general de un solo pase transmembrana. Entonces tenemos los distintos tipos de receptores para los ligandos que vimos en la lámina pasada. Y obviamente difieren en su forma cada uno, pero en general son receptores monoméricos de un solo pase transmembrana. Ahora bien, ¿cómo es el mecanismo a través del cual los receptores asociados a enzimas ejercen su función? Los receptores asociados a enzimas se encuentran como proteínas solitarias en la membrana. Cuando la señal del factor de crecimiento se une a uno de ellos, ocasiona la dimerización del receptor. A su vez, esa dimerización del receptor pone en relación a dos monómeros del receptor que comienzan a autofosforilarse. Es decir, este monómero le pega grupos fosfatos a este y este por su parte le pega grupos fosfatos a este. Luego de esa dimerización comienzan a pegarse grupos fosfatos entre sí y esos grupos fosfatos van a generar sitios de acoplamiento de distintos tipos de proteínas que van a ejercer distintos efectos en la célula. Por ejemplo, el factor de crecimiento epidérmico se une a cada uno de su receptor monomérico y este receptor monomérico cambia su configuración y uno actúa como aceptor, en este caso, y otro como activador. Y se van colocando los sitios en los cuales se unirán proteínas específicas en esos grupos fosfatos. Importante es entender que esas proteínas específicas, cuales se unen a esos sitios de anclaje representados por grupos fosfatos, tienen configuraciones específicas. Es así como esas proteínas tienen dominios denominados dominios SH2. Esos dominios SH2 interaccionan perfectamente con los grupos fosfatos asociados al receptor, pero a su vez tienen unos dominios relacionados con ese dominio SH2, el cual interacciona con aminoácidos adyacentes al sitio de anclaje del grupo fosfato. Esto permite que en las distintas partes del receptor asociado a enzima se anclen proteínas específicas que van a hacer acciones específicas. Por ejemplo, en la parte superior de este receptor
del factor de crecimiento derivado de las plaquetas, se une la fosfatidilinositol 3 quinasa y no se une otra. En la parte media se une una GAP, es una GTPase Activating Protein, que induce a proteínas GTP monoméricas a que escindan el GTP por GDP. Y en la parte inferior se une una fosfolipasa C-gamma, pero no se une ninguna de estas dos. Entonces, la especificidad del acoplamiento viene dada por el bolsillo que se une a las cadenas laterales de aminoácidos específicos cercanos a esos grupos fosfatos. Las familias de las GTPasas monoméricas, que ya hemos discutido sobre todo en transporte vesicular, son varias familias. Las familias que discutimos en transporte vesicular fueron, por ejemplo, las familias de las ARF, que si ustedes recuerdan, esa familia de las ARF contribuían, por ejemplo, a la formación de vesículas recubiertas por clatrina. Teníamos las familias de las RAP, que eran como los ficales de tránsito que direccionaban las vesículas hacia sus destinos adecuados, donde interaccionaban con las RAP effector. Pero en este caso de la señalización, tenemos otras proteínas GTPasas monoméricas denominadas RAS, que activan señales de los receptores asociados a tirosinas quinasas. Y también otras proteínas denominadas RHO, que sobre todo interaccionan con proteínas del citoesqueleto para cambiar la configuración del citoesqueleto a ese nivel y cambiar, por supuesto, la configuración de la forma celular. En este apartado nos vamos a concentrar en estas dos tipos de familias de proteínas G monoméricas. La activación de las proteínas asociadas a tirosinas quinasas es que el factor de crecimiento o la molécula señalizadora extracelular, luego de unirse a un monómero del receptor de tirosinas quinasas, se dimeriza este receptor y comienza a intercambiar grupos fosfatos entre ellos. Esos grupos fosfatos generan los anclajes necesarios para que unas proteínas con dominios SH2, como los que acabamos de discutir, interaccionen específicamente con un lugar del receptor de tirosinas quinasas que va a depender de la cadena del lateral del aminoácido que tenga relacionado por los lados ese grupo fosfato. A su vez, esa proteína denominada GRB2 tiene otros dominios denominados SH3. Estos dominios SH3 van a unir a una proteína que es un factor intercambiador de guanina que se denomina SOS. Es el acrónimo de Song of Sevenless. Sevenless era una proteína que faltaba en una droxófila y se dieron cuenta que esa proteína inducía la activación de esta proteína. Esta SOS es una RAS Guanine Exchange Factor. La proteína RAS, que es una GTPasa monomérica, se encuentra unida a la membrana plasmática. Cuando el receptor de tirosinas quinasas induce a el ensamblaje de todo este andamiaje molecular y la proteína SOS se activa, intercambia el GDP de la proteína RAS por GTP, activando a la proteína RAS, y esta proteína RAS activa en la forma de GTP va a generar las señales intracelulares. Si nosotros podemos hacer un símil en este momento, podemos observar que esta proteína RAS actúa
como si fuese la subunidad alfa de una proteína G heterotrimérica. Entonces tenemos más o menos un panorama claro de cómo es la señalización celular y los símiles que utiliza la célula para dichos procesos. Ahora bien, obviamente, esta proteína RAS, al igual que la proteína alfa de una proteína G heterotrimérica, va a tener sus proteínas efectoras. Aquí vamos a observar en este video cómo actúan los receptores asociados a enzimas, específicamente los receptores de tirosinas quinasas. Vemos nosotros cómo los receptores son monómeros que se encuentran libres en la membrana plasmática y tienen un dominio extracelular y un dominio intracelular. Cuando se une la molécula señalizadora, hace que ese receptor se dimerice. Al dimerizarse el receptor, comienzan a autofosforilarse entre esos monómeros. Esos grupos fosfatos forman sitios de anclaje hacia otras proteínas a través de sus dominios GRB2. Y esas proteínas generarán mecanismos de señalización específicos que activarán a otras proteínas y generarán el cambio de conducta de la célula. La pregunta que nos sigue: ¿cuáles son los efectores de las proteínas RAS? El efector inicial de la proteína RAS es una proteína denominada MAP quinasa. Es decir, que tiene asociado 3 grupos fosfatos. Esa proteína tiene el acrónimo de RAF. Esa proteína RAF activa a otra proteína denominada MAP quinasa, que tiene el acrónimo de MEC. Y esa proteína MEC activa a otra proteína denominada MAP quinasa. Y esa tiene el acrónimo de ERK. Si ustedes se dan cuenta, va disminuyendo en el número de grupos fosfatos hasta la activación de la ERK. ¿Qué pasa con la ERK? La ERK va a activar a proteínas específicas de cascadas metabólicas y también va a ser un factor específico de la transcripción que migrará al núcleo y se unirá a regiones del ADN específicas que regularán la expresión genética. Aquí tenemos esta animación que refleja todo el mecanismo de activación de los receptores asociados a tirosinas quinasas. Primeramente, la molécula señalizadora o el factor de crecimiento se une, se dimeriza, el receptor se autofosforila y se une la proteína GRB2 con la proteína SOS que activa a la RAS, y la RAS comienza a activar secuencialmente a RAF, después activa a MEC y después activa a ERK. Y ERK va a ser la proteína que va a migrar directamente al núcleo y también va a fosforilar una serie de proteínas que se encuentran ya producidas en el citoplasma, cambiando la actividad metabólica de la célula. Con respecto a la familia de las proteínas RH2, tenemos aquí, por ejemplo, el ligando de efrina. Este ligando actúa sobre todo en la migración de los axones cuando se están posicionando durante el desarrollo embrionario. Si el axón está migrando hacia un sitio equivocado y interacciona con este ligando de efrina, se unen a sus receptores de efrina activados que harán que se activen unas quinasas dentro de ese receptor que hará que se active la proteína G monomérica RH2 que cambiará la expresión o la acción de estas proteínas en el citoesqueleto, y ese cambio de esas proteínas en el citoesqueleto hará que el axón a ese nivel se retraiga. Entonces, si nosotros observamos, la acción fundamental de la RAS es a través de un mecanismo de señalización intracelular que va hacia la modificación de enzimas, es decir, modificaciones metabólicas
y modificaciones específicas hacia la expresión celular. Esta familia de la RHO, las modificaciones son sobre todo en la forma y en la interacción de las proteínas del citoesqueleto. Es importante entender también que uno de los anclajes de ese receptor de tirosinas quinasas es una proteína denominada fosfatidilinositol 3 quinasa. Lo que hace esa fosfatidilinositol 3 quinasa es agregar los grupos fosfato a los diferentes carbonos del inositol. Previamente habíamos discutido que al agregar esos grupos fosfatos al inositol, sobre todo en la membrana plasmática, cambiaba la identidad de esa membrana. Eso con referente al transporte vesicular. Pero la acción de esta proteína sobre esos inositoles tienen efecto directo sobre la señalización celular, sobre todo en la formación de este compuesto que ustedes ven aquí, que es el fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Ese fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato, en vez de ser escindido por una fosfolipasa, como la fosfolipasa C-beta, que escinde es el inositol 4,5 bifosfato, este inositol 3,4,5 trifosfato tiene otro tipo de acción. Aquí observamos una señal que se denomina señal de sobrevivencia, que la puede dar cualquiera de los factores de crecimiento que hemos estado discutiendo, que vimos en el ejemplo en la primera lámina. El receptor obviamente se dimeriza y da sus respectivos sitios de anclaje. En la vía esta de la fosfatidilinositol 3 quinasa, vemos nosotros como en uno de los sitios de anclaje, esta proteína es agregada y es relacionada con el receptor de tirosinas quinasas a través, por supuesto, de su dominio GRB2. Luego, esta proteína es activa en relación con su receptor, le pega el grupo fosfato en posición 3 al inositol 4,5 bifosfato, y ahora ese inositol se convierte en fosfatidilinositol 3,4,5 trifosfato. Ese inositol 3,4,5 trifosfato ahora genera sitios de anclaje de otras proteínas, esos sitios denominados pH domain, que se denominan plexstring homology domains, se anclan en esos inositoles 3,4,5 trifosfatos. A su vez, otras señales provenientes, por ejemplo, la señal del mTOR, fosforila a una proteína denominada AKT. Junto con la proteína PDK se unen a esos inositoles 3,4,5 trifosfato. Esta AKT, cuando es activada por la PDK1 más el mTOR, se libera de esos inositoles 3,4,5 trifosfato y va hacia el citoplasma. En el citoplasma ocasiona una fosforilación de una proteína denominada BAD, y esa proteína BAD libera a otra proteína que impide que la célula entre en apoptosis. Por esta razón es que este mecanismo se denomina una señal de supervivencia o una señal de sobrevivencia de la célula. Es decir, a la célula se le dice, mira, no te mueras. Entonces, esta señal tiene que estar presente para que la célula no entre en apoptosis. Los mecanismos relacionados con las proteínas BAD y BAX, seguramente ustedes los verán cuando vean los ciclos de apoptosis como un mecanismo de muerte celular en su respectivo curso de anatomía patológica. Y verán también la relación de estas proteínas con la membrana mitocondrial. Ahora bien, hay señales consensuadas entre las señales producidas por los receptores metabotrópicos asociados a proteína G y aquellos producidos por los receptores
asociados a enzimas. Nosotros tenemos que la GQ activa a una proteína target denominada fosfolipasa C beta, que a su vez escinde el trifosfato de inositol y el diacilglicerol. Ese trifosfato de inositol saca el calcio del retículo endoplásmico y ese calcio junto con el diacilglicerol es un coactivador de una proteína denominada proteína quinasa C. La proteína quinasa C puede ser activada también a través de los receptores de tirosina quinasa. ¿Cómo? Activa a la fosfolipasa C, que también se puede unir a través de un anclaje a ese receptor de enzima y también puede activar la misma vía de la proteína quinasa C. Finalmente, todas estas señales, tanto de los receptores metabotrópicos como de los receptores de enzima, generan una integración completa en la célula que finalmente determinará cuál va a ser la conducta de dicha célula. Otro receptor asociado a enzima muy importante sobre el que tenemos que ahondar es la vía denominada vía de la JAK. Esa vía de la JAK es la vía denominada Janus quinasa. Esa vía fue denominada así en similitud al dios romano Jano. El dios romano Jano era un dios que era representado por los romanos como dos cabezas iguales mirando hacia lados distintos. El receptor de la Janus quinasa es un receptor, como todos los receptores de enzima, que está de forma monomérica unida a la Janus quinasa, que sería como unida a una de las caras. Cuando ese receptor se le une una citoquina, el receptor se dimeriza y cada una de las Janus quinasa se fosforila. Una fosforila a la otra. Luego que están fosforiladas, esas Janus quinasas fosforilan al receptor. A ese receptor se le van a unir unas proteínas denominadas STAT1 y STAT2 al sitio en el cual se formó el grupo fosfato que forma como anclaje. Luego esas Janus quinasas fosforilarán a cada una también de esas STAT1 y STAT2 y esas STAT1 y STAT2 se separarán del receptor de la Janus quinasa. Posteriormente, a través de sus dominios GRB2 se unirán a sus respectivos grupos fosfatos de cada uno y migrarán hacia el núcleo, en donde se unirán a sitios específicos en donde reclutarán toda la maquinaria de la transcripción y obviamente inducirán la expresión de cierto número de genes. A través de esta vía es que actúan unas moléculas coestimuladoras que son secretadas fundamentalmente por las células del sistema inmune y que hacen que estas células del sistema inmune cambien su expresión genética, maduren o se diferencien en distintos tipos de células. En esta animación podemos ver cómo opera la vía de la Janus quinasa. Entonces tenemos los receptores unidos a la Janus quinasa, a los cuales se activan por la citoquina. Las Janus quinasas se fosforilan entre cada una y fosforilan al receptor, generando sitios de anclaje para las proteínas denominadas STAT. Luego las STAT son fosforiladas por la misma Janus quinasa y se separan del receptor. Al separarse del receptor, se unen ellas y migran hacia el núcleo. Estos son factores reguladores o factores específicos de la transcripción que reclutan a los factores generales y generan la expresión de cierto número de genes. Vemos nosotros cómo cada molécula señalizadora puede estar unida a diferentes tipos de Janus quinasa y esas Janus quinasas pues estarán unidas a diferentes tipos de
STAT y generarán obviamente distintos tipos de acciones celulares. Por ejemplo, la hormona denominada prolactina se une a los receptores JAK1 y JAK2 y estos reclutan a la STAT5 y la STAT5 estimula la producción de leche por la glándula mamaria. La última vía que vamos a estudiar es la vía de las serinas y treoninas quinasas junto con las SMAD. Las serinas treoninas quinasas son receptores que están divididos en tipo 1 y tipo 2. Estos receptores son receptores que en vez de ser monoméricos, si ustedes se dan cuenta, son diméricos, a los cuales se les unen los factores de crecimiento y ahora, en vez de formar dímeros, forman tetrámeros, 2 y 2. Esos tetrámeros, ahora, la parte del receptor tipo 2 tiene actividad serina y treonina que fosforilará específicamente en ciertas partes al receptor tipo 1. Esa fosforilación atraerá a unas proteínas denominadas SMAD, particularmente a las SMAD2 o a las SMAD3. Luego esas proteínas SMAD serán fosforiladas, luego de ser atraídas, y se unirán en el citoplasma a una SMAD4. Esto formará como un triángulo que será importado hacia el núcleo, en donde se unirá a partes específicas del ADN y donde formarán los complejos regulatorios de la transcripción que inducirán a la expresión de cierta cantidad de genes. Y es así como el factor transformador del crecimiento beta ejerce su función. Es importante, muchachos, que a ustedes les quede en la mente que la fosforilación de una proteína es como esta película que se denomina Guerra de Bestias Transformers. ¿Qué pasa en la película? Bueno, ahí va una proteína activada que se volvió un robot. Entonces, vienen estas dos proteínas que están aquí, sufren fosforilación y se transforman inmediatamente. Ya no es la misma proteína basal, ahora es una proteína activada que tiene un rol específico, ya sea cambiando el metabolismo sobre proteínas que ya están fabricadas o cambiando la expresión de genes para fabricar otras proteínas. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito, vemos que la célula integra una cantidad bastante grande de señales que vienen desde el exterior y dependiendo de la acción de esas señales sobre las proteínas blanco y los patrones de fosforilación que estas señales generen sobre esas proteínas blanco, que la célula se expresará con el cambio de su conducta. Finalmente, como conclusiones, podemos decir que los receptores asociados a enzimas intervienen en la señalización para el crecimiento, diferenciación y división celular. Los receptores asociados a tirosinas quinasas forman sitios de anclaje de otras proteínas efectoras. Los receptores de citoquinas operan a través de la vía de la Janus quinasa que forma o activa, mejor dicho, a las STATs. Los receptores de factores de crecimiento son proteínas denominadas sinasas de serina y treonina. Mutaciones en las proteínas involucradas en estas cascadas de señalización son el origen de una alta proporción de cáncer. Con esto finalizamos nuestra disertación sobre la señalización celular. Espero que haya sido de su provecho y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta entonces.